Bienvenidos a Como Mujer, un encuentro con mujeres inspiradoras. Nos van a contar cómo hicieron su recorrido sin atajos, cómo llegaron al lugar que ocupan hoy y cómo se sueñan a futuro. Ella ha vivido una vida intensa atravesada por la desaparición de su hijo y se convirtió en referente indiscutida de los derechos humanos, política argentina, escritora. Siempre nos hace reflexionar de manera real y de manera concreta acerca de lo que va pasando en la Argentina. Graciela Fernández Mejide, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y quería empezar un poco por el comienzo de tu vida, ¿no? No tan el comienzo, pero cuando eras profesora y eras mamá de 3 hijos, ¿no? Bueno, en la época en que me miraba cuando bajaba en el ascensor. ¿Te mirabas? Aprovechaba a mirarme en el espejo porque era el único momento. ¿Cómo era ese tiempo y ese momento de tu vida? ¿Cómo eras como profesora, por ejemplo, como docente? Bueno, como docente he tenido la satisfacción de que me encontré con exalumnas ya adultas, a quienes no reconocí obviamente, pero ellas a mí sí, que me recordaron como una docente muy provocativa para pensar. Ajá. En general eso me caracterizó. Tal vez porque a mí misma me aburría, por ejemplo, tener un mismo texto, pues yo me aburría. Entonces, como me aburría, pensaba que los estudiantes se merecían que se cambiaran cosas. Y al mismo tiempo, corriendo siempre contra el reloj, porque encima tuve 3 hijos en 3 años y medio, bien seguidos. Así que era de mamá, de profesora, de dueña de casa, como todavía se usaba. Ama de casa. No, mira, no tanto. Lo de ama de casa no tanto. Lo único que me gusta de la casa es cocinar. Bien. Tampoco tenía tanto tiempo, y tuve ayuda. Siempre detrás de una mujer que corre hay otra mujer. Eso seguramente. ¿Cómo era Graciela frente al patriarcado, frente al machismo, ¿no, de ese tiempo? Porque bueno, vos siempre fuiste con... Por lo pronto nunca me mantuvo ningún hombre, salvo mi padre, hasta que terminé de estudiar, ¿no? Pero yo trabajaba exactamente a la par de mi ex marido y eso me daba mucha independencia. Siempre fui bastante independiente, lo cual no quiere decir, Mariana, que las costumbres que estaban muy arraigadas y eran muy atávicas y siguen siéndolo, no te hayan marcado. Esa sobreexigencia que yo la pinto siempre, solo me miraba en el espejo cuando me subía al ascensor, pues salía a dar clase, y lo que miraba más bien era si no tenía algún pegote de puré que no me había dado cuenta. Te dice de esta dificultad que tenemos las mujeres para soltar el rol de ama de casa. Yo creo que está tan metido que nos cuesta mucho decir, bueno, a ver, se comparten las cosas acá. Con la gente joven me parece que se hace más. Está más dado, ¿no? Está más incorporado. Más incorporado. No creo que en todos los lugares, pero sí hay sectores de la sociedad donde se entiende que el hombre tiene que compartir, con lo cual se termina beneficiando también, porque hay cosas de los afectos que no se conocen si uno no está al lado, aún con los momentos de angustia y hasta de fastidio, cuando las cosas no salen como uno quiere, ¿no? ¿Cómo fue esa noche en la que el 23 de octubre entraron a tu casa y se llevaron a Pablo? Fue muy terrible, no voy a hacer un relato completo porque no tiene sentido, porque cualquiera puede imaginarse lo que es a las 2 de la madrugada despertarte con gente que te golpea la puerta y no entender por qué. Y cuando al final se lo llevaron a Pablo, que decían que lo llevaban detenido, pero después nunca más lo vimos, yo tuve sensación de tragedia.
tuve sensación de tragedia. ¿En ese momento sentiste que algo...? Una cosa muy trágica, muy, muy trágica. Tal vez por la impotencia de hacer nada, ¿no? Obviamente eran hombres armados, etcétera, muy amenazantes, pero... y amenazadores. Y después, bueno, después fue la búsqueda por todos lados, la sensación de que no sos más ciudadano. Yo, mujer de clase media, profesional, sabía que las agencias, policía, justicia, están a tu servicio, o deberían estar. Ahí te diste cuenta que no. Ahí se acababa, ni mi hijo ni nosotros teníamos derechos. Podíamos preguntar, podíamos hacer habeas corpus, pero siempre o eran rechazados o eran contestados negativamente. Hasta que conocí los organismos de derechos humanos, me incorporé definitivamente, dejé todo y me dediqué exclusivamente a buscar a Pablito. Y bueno, ahí tuve todo un proceso donde pasé de querer matarlos, de soñar o de dormirme metiéndoles un tiro acá, a darme cuenta que no los iba a poder matar y entonces proponerme que un día iban a ir a la cárcel. Era contra toda la lógica, Mariana, porque eso no prometía terminar nunca, pero al final se me dio y fui una de las que más contribuyó a que, juntando mucho testimonio y trabajando después en la CONADEP, fuertemente, de las que consiguió que fueran presos. Sí, porque bueno, en ese momento había que hacerle un juicio a las juntas, ¿no? En un momento que todavía... tenían poder. Tenían poder. Bueno, eso fue el coraje de Alfonsín, ¿no? Y además de la gente que votó a Alfonsín. Claro, de los que Porque entendimos que se votó había eso, una buena parte de la sociedad, aún peronista, entendió que se acababa la alternativa de los militares al poder, que en la Argentina se había repetido varias veces y con aquiescencia. Graciela, ¿qué es lo que sentís que te sacó adelante? ¿Qué fuerza interna sentís con la que pudiste sobrellevar esa desesperación tan grande como mujer, ¿no? Mira, Mariana, yo he visto miles de personas en esta situación y han testimoniado delante mío. Hubo quien se desarmó enseguida, no tuvo herramientas para enfrentar, hubo quien lo enfrentó mejor. Yo creo que es un tema de recursos personales, y que eso viene casi, yo te diría, de la infancia. Yo sé que tengo mucho instinto de vida y que además tengo una característica de ir siempre para adelante. Y otra característica que a mí me ayudó, hoy lo veo, pero lo veo en las dificultades de hoy también, y era que cada cosa que se conseguía, así fuera mínima, vos tenías dos posibilidades. O apreciar y decir, avanzamos 0,5%, me paro ahí, para el 10 o el 20, o mirá, nada más que 5. Claro, mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Exactamente, yo siempre miré el lleno, el medio lleno. Claro. ¿No? Y digo, hay que terminar de llenarlo. Hoy todavía tengo esa actitud. A mí hoy me alegra, por ejemplo, la reacción de la sociedad cuando ante una medida que toma la Corte de chupar un expediente para paralizar juicios presuntamente por corrupción, sale y dice no, y la Corte retrocede. Eso lo aprecio, creo que tiene que ver con una sociedad, por lo menos una parte de ella, que quiere que valgan sus derechos. Y eso lo hemos conseguido como sociedad. Bueno, este es el espacio Women, un momento en el que
está auspiciado por Santander Río, el Banco de la Mujer, y te quiero preguntar, ¿cuál fue el momento protagonista de quiebre en tu vida que vos decís esto fue un antes y un después, que la cambió para siempre? Women, el Banco de la Mujer. ¿Cuál fue el momento protagonista de quiebre en tu vida que vos decís esto fue un antes y un después, que la cambió para siempre? No, sin duda cuando se llevaron a Pablito. Ese fue el momento en que cambió tu vida. Bueno, yo iba para un lado, no sé qué hubiera sido de mi vida de pequeña empresaria con el instituto, de profesora, etcétera, etcétera. Y de repente agarré para otro lado que ni me lo imaginaba, y para lo cual parece que tuve condiciones como para enfrentarlo, pero no me lo esperaba, para nada, ni lo tenía en mis planes, ni... fue un corte muy neto en mi vida a los 45 años. ¿Cómo incidió eso en la familia, por ejemplo? ¿Cómo es tu relación hoy con tus otros hijos? No, mi relación es muy buena. Si vos decís, en el momento en que faltó Pablo y todos los meses de terror que siguieron buscándolo y no encontrando ninguna pista, yo te diría que me olvidé de todo el resto de la familia. Me olvidé de mí. Yo había días que pasaba sin comer y creía haber comido. Hasta que un día me di cuenta que estaban los otros hijos y bueno, tuve que volver a mirar, porque es lo que te pasa. ¿Te pasaron factura a tus hijos? No por eso no. Pero porque creo que entendieron, y sobre todo al crecer, que cuando te pasa una cosa así, el hijo que sufre se transforma en el hijo. Uh-huh. Y lo mismo hubiera sido con cualquiera de los tres. Ellos. Muy fuerte, y la demanda, vos todo el tiempo sentís que te están demandando, mamá, ayúdame. Y buscás cómo y bueno. Y cuando te involucraste con la política, empezaste a querer tener como un protagonismo distinto. ¿Cuál era la intención en ese momento, no? Del FREPASO, bueno, fuiste senadora, diputada, ministra de Desarrollo Social, candidata a gobernadora, ¿no? También. Sí. Competí en la interna con De la Rúa para ser presidente. También, sí. También. Y perdí. ¿Qué hubiera pasado si hubieras ganado, no? Qué sé yo, María. ¿Dónde estaríamos? Como mujer ahí... No sé. Hubiera sido... Fueron momentos muy difíciles, de todas maneras, ¿no? Yo no quiero decir... Después, con el diario del lunes es muy fácil decir yo hubiera hecho tal cosa o tal otra. ¿Quién sabe? Uh-huh. ¿Quién sabe? Pero cuando vos me preguntás qué es lo que me llevó... Yo ya era grande cuando ingresé, tenía 60 años y ninguna experiencia político-partidaria. Sí política desde enfrentar a la dictadura. Ahí aprendí cosas de la política. Uh-huh. Pero sobre todo de la importancia de mantener unidos los 8 organismos, de ir creando más apoyos, etcétera. Por las circunstancias que fueran, terminé, yo no diría liderando, porque nunca me sentí jefa de nada, pero los votos me fueron colocando en lugares importantes y de mucha responsabilidad. Y lo tomé con mucho entusiasmo porque la idea, y por eso el dolor del fracaso después, era crear una alternativa a los 2 partidos tradicionales, el radicalismo y el justicialismo, tomando lo mejor de cada uno. En un caso, la cuestión institucional, a la cual el radicalismo le da más importancia, y en el otro caso, la justicia social. Uh-huh. Nuestra agenda apuntaba hacia eso, y creo que por eso tuvo
Era una agenda joven, para moderna. una Argentina que atrasaba, pero no pudimos con la inercia. Sigue atrasando un poco hoy, Sigue ¿no? atrasando mucho. La misma cuestión. Sigue atrasando. Porque finalmente vos siempre luchaste sin odio, sin rencor, a pesar de todo lo que te había pasado, ¿no? Y estás en contra de esta grieta que se fue armando. Es que las grietas no te hacen bien. A ver, siempre que se hace política hay diferencias. Por algo hay, para ser clásicos, los conservadores y los más liberales, tanto en Inglaterra como en España, como en Francia, en todos lados, como en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Y las contiendas electorales son duras, son duras. Ahora, eso no supone grieta en la sociedad. Claro. Yo creo que lo que pasó con el kirchnerismo, entre otras cosas, fue que se repuso una posición que yo creí que estaba liquidada, que era el gorilismo. Reapareció el antiperonismo acérrimo, y eso se alimenta de más atrás. Es lamentable, es deseable que eso se fuera soldando. No es demasiado esperable, le damos con los sables, en una campaña electoral, con quien te diga... Es el momento más álgido donde todo, todo reflota y se agranda y se potencia. Pasa lo lógico de la política. El que hace política pelea por el poder, y es lógico. Y ahí se pelea duro, ¿no? En general. Women, el Banco de la Mujer. Después de la política, ¿no? Digamos, de toda esta intervención tuya en la política, te empezaste a escribir, ¿no? Empecé a escribir por necesidad de desahogo. Me agarré una depresión muy fuerte cuando sentí que chocábamos con la pared y que se deshacía todo el proyecto político. Y el primer libro que hice tuvo que ver con eso, se llamó La Ilusión, y es un libro que empieza arriba y termina down, abajo. Down. Empieza contando todo el proceso. Cómo se fue haciendo, y era entretenido, era apasionante, y mucha energía poníamos en eso, mucha adrenalina. Y después, bueno, todo eso se nos vino encima. Y después escribí otros libros. Pero en el medio eran humanos, no héroes. Bueno, ahí tocas otro tema interesantísimo, ahí porque... el tema del reconocimiento desde la madre de un desaparecido de que acá había habido guerrilla y que la guerrilla armada cometía actos de violencia como estrategia. ¿Sí? Decís que no era un héroe por haber sido un desaparecido. Exactamente, eran humanos. Se quebraban ante la tortura, bueno, lo que le pasa a cualquier ser humano. Como mujer, ¿qué líder femenino admirás en cuanto, por ejemplo, dentro de la política? En su época, mucho a Golda Meir, pero no te olvides, Mariana, que yo voy a tirar nombres que son... Tengo 88 años, entonces se puede ir bastante atrás. Alicia Moro de Justo acá, fíjate vos qué particularidad. Fue una de las primeras mujeres que abrazó la política abiertamente, no la única, sino unas cuantas. Socialista. Se supone que el socialismo es progresista. Jamás le permitieron ocupar un cargo importante en el partido, ni tuvo ningún cargo legislativo. Y así somos machistas. Terrible.
Y vos cómo ves hoy en el panorama político argentino, cómo la ves a Cristina como líder política? A Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí, sí. Yo creo que se equivocó muchas veces, se equivocó demasiadas veces, incluso la movida actual de presentar que ella como vicepresidenta, elegirse a sí misma vicepresidenta y presentar a su presidente, lo que apareció como la gran novedad es el gran gesto de debilidad para mi gusto, pues si no hubiera estado como presidente. ¿Ves que la Argentina está en un momento crucial parecido al de Sí. 2015? ¿Por qué llegamos a esta instancia después de 4 años? Yo creo que hay algunas cosas que me parece, por ahí son expresiones de deseo, Mariana. Me parece que la gente entendió que Argentina no es rica, al revés de lo que nos habían hecho creer, la Argentina potencia, qué sé yo qué. Por lo tanto, cuando todo lo que significa subsidios, todo eso, todo, sale de lo que ponemos todos. Y ahí tenés aquellas cuestiones que son justas, como es la atención a la necesidad social, que es justa y además es realizable sí o sí, a lo que son subsidios a empresarios, caso Tierra del Fuego, es un escándalo, o a sindicatos, es decir, esa cosa de vivir de la teta del Estado que hace que un país se achique. Yo lo que espero, honestamente, es que quienes se presenten al final a candidatos a la presidencia acuerden algunas cuestiones que ya da vergüenza pensar que tenemos que acordarlo, porque otros países hace rato que lo acordaron, y países que pasaron momentos muy fieros, como Portugal, pero acordaron que achicar el déficit fiscal, pagar las deudas que uno contrajo, y algunas modificaciones que va a haber que hacer, como por ejemplo el tema de impuestos y demás, que eso sea el Congreso quien lo haga, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que hay que acordar, antes o después de las elecciones. Pero yo creo que ya todos tienen conciencia de que eso hay que hacerlo. En tu recorrido de todos estos años, dijiste que tenés 88 años, ¿no? Como mujer, ¿cómo te sentís con respecto a esto de lo cual se habla todo el tiempo, que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? ¿Cómo te paras frente a eso? Yo, en lo que a mí respecta, siento que lo tuve. En lo que respecta al resto de las mujeres, me parece que todavía falta mucho para que llegue, y sobre todo los sectores menos favorecidos. Suelen ser los sectores donde las mujeres se someten más. Al mismo tiempo, siempre pienso, quien cría a los hijos somos las mujeres. Por lo tanto, si sale un hombre machista, es posible que haya habido una mamá que le haya dicho, sos mi príncipe. Y estás exento de hacer todas las cosas que hacen las mujeres. Es decir, tenemos muchas responsabilidades en ese sentido. Y en todo caso, yo siempre creo que el crecimiento económico se tiene que basar sobre todo sobre la educación, y que cuanto más mujeres alcancen buena educación, van a tener más acceso a la economía y por lo tanto naturalmente van a ser más independientes. La independencia es fundamental, ¿no? La independencia económica. Sí, es fundamental. Pero no es única, porque hay mujeres que son las que aportan hoy dinero a la casa y sin embargo se someten a la brutalidad masculina muchas veces, cada vez menos por suerte. Y después hay sectores que extreman la cuestión del feminismo, pero a mí no me asusta demasiado, porque cuando los cambios son tan drásticos, generalmente el péndulo
se corre mucho hacia un lado y hacia el otro hasta que se equilibra. Hasta que se equilibra. ¿Sentiste que te sentiste tironeada alguna vez en algún momento por esas fuerzas machistas en la vida? ¿O realmente internamente vos pudiste con tu propia fuerza siempre? No, me debo haber sentido tironeada y todo eso. Lo que pasa es que mis características eran yo te diría bastante autoritaria. ¿Qué querés que te diga? ¿Era bastante autoritaria? Y sí. ¿Hay que ser un poco autoritaria? No. No es imprescindible, no es imprescindible. ¿Qué le dirías a las mujeres para inspirarlas? Bueno, eso, que no abandonen. A ver, primero que tienen derecho lo mismo que cualquier persona a lo que quieran, que consideren sus derechos. Y porque tienen las mismas obligaciones y muchas veces más. Entonces hay derechos y hay que hacerlos valer. Y la mejor manera de hacerlo es no abandonen los estudios, porque eso les va a dar independencia. Sé que a veces cuesta mucho, pero sé también de mujeres que han peleado contra viento y marea para seguir adelante en ese camino porque la tenían clara. Y mucho más que eso no les podría decir, porque en general a mí no me gusta dar consejos. Si, en todo caso que se fijen que hay ejemplos de vida, ¿no? Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos. Esta es la historia de una mujer, como puede ser la tuya, como puede ser la mía, como puede ser la de cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.